Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia y que la paz de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche, en esta hora tan especial que estamos aquí para comenzar nuestra programación desde el púlpito. Una programación que va todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 21 horas aquí en la página del pastor Juan Teixeira. Los invitamos para que ustedes puedan participar con nosotros, que puedan estar juntamente con nosotros en esta noche, en esta media hora, donde estamos hablando a diario sobre los últimos días de la historia. Ya estamos en la tribulación. ¿Cuándo comenzará la tribulación y qué será la tribulación y la gran tribulación? Soy el pastor Juan Teixeira desde la ciudad de Cacequí, Río Grande del Sur, y este es nuestro programa de todos los días a las 21 horas desde el púlpito. Estamos aquí hoy porque continuamos con muchas lluvias, tiempo nublado, frío, húmedo, aquí en la ciudad de Cacequí, Río Grande del Sur, Brasil. ¿Qué es la tribulación y cuándo comenzará la tribulación? Algo que se habla mucho en los últimos tiempos, algo tan comentado, algo tan hablado. Todo el mundo hoy sí habla hasta con aquellos que ni creen en la palabra de Dios, pero que sin embargo dicen que lo que está sucediendo está en la Biblia. Y no es extraño ver a alguien también que no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios y decir, estamos viviendo el fin de los tiempos. Cuando sucede algo, cuando sucede alguna desgracia, algún asesinato, hace un tiempo atrás, aquí mismo en Brasil, alguien estuvo entrando a un jardín de infantes e hiriendo y matando a algunos niños. Entonces las personas comentaban, es el fin de los tiempos, es el fin de los tiempos. Claro que sí, claro que estamos viviendo este periodo final de la historia de la humanidad. Estamos para pasar a otra parte de la historia de la humanidad. Estamos llegando al fin de la gracia de Dios sobre el planeta Tierra. Estamos llegando al fin. De un momento a otro, al sonar la trompeta, Jesucristo mismo con voz de arcángel aparecerá en los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos llevados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes y así estar para siempre con Él. Esto lo dice allá en Tesalonicenses. También Jesús lo advirtió, lo dijo allá en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. ¿Y cuándo será el comienzo de la tribulación? ¿Estamos hoy viviendo la tribulación? ¿Será? La palabra de Dios nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo número 2. 2 de Tesalonicenses capítulo número 2, del versículo 6 al 8, de la siguiente manera. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, para que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí entonces va a comenzar la tribulación. ¿Por qué todavía no comenzó la tribulación? La palabra de Dios nos está diciendo que hay alguien
que lo detiene. Algo está frenando la manifestación del inicuo, el anticristo. Una persona inicua es aquella que, buenas noches Viviana, que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Un inicuo es aquel que no se arrepiente de sus pecados, que vive en maldad y que vive en pecado. No tiene arrepentimiento alguno en su vida. Es alguien que vive en la iniquidad, vamos a decir así, en completo pecado, en la maldad, en el odio, en la mentira, en fin. Hay alguien que está deteniendo la manifestación de este ser tenebroso. Y ese alguien que está deteniendo a ese ser tenebroso es justamente la iglesia del Señor Jesucristo que está sobre la faz de la tierra. En cuanto la iglesia del Señor permanezca sobre la faz de la tierra, la manifestación del Espíritu Santo continuará. La gracia del Señor está al alcance de todos. De todos está el alcance, la gracia del Señor. Estamos viviendo el periodo o la dispensación de la gracia. Entonces, la iglesia está abarcando todo esto que hemos hablado. Cuando la iglesia sea tomada, sea arrebatada, cuando Cristo venga a reivindicar su propiedad y querer llevarla juntamente con Él, y que lo va a hacer, y muy en breve, entonces ahí se retirará de la tierra, desaparecerá de la tierra la gracia del Señor y el Espíritu Santo del Señor. Dos cosas extremadamente importantes, porque la gracia es lo que nos trae la salvación. La salvación dice en Efesios capítulo 2, versículo número 8, que la salvación es por gracia. Y esto no de vosotros, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios. Y esto no de vosotros, pues es una dádiva de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. La gracia de Dios. Tu gracia me basta, dijo el apóstol Pablo. La gracia de Dios es algo que nosotros con nuestro razonamiento carnal o con nuestra mente finita, de la cual tenemos, no la podemos entender. Es algo que va más allá de aquello que nosotros pudiéramos pretender explicar o enseñar lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la esencia del amor. Es la esencia del amor de Dios por cada ser humano. Y ella está ahí a disposición de cada uno de nosotros. Está a disposición de que todos aquellos con un corazón sincero, con un corazón humilde, vengan a buscar la presencia del Señor. Allí va a estar la gracia del Señor para recibirlos, para transformarlos en hijos de Dios. Ahora, cuando esto sea tomado de la tierra, entonces ahí podrá manifestarse el anticristo. Ahora, en el versículo número 3, aquí también del capítulo número 2 de Segunda de Tesalonicenses, nos dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto
que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La manifestación del anticristo. Ahora, todavía no se ha manifestado porque la iglesia lo está sujetando. La gracia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre la faz de la tierra. Ahora, también fue una señal que Jesús nos da allá en Mateo 24, cuando Él nos habla de la apostasía. Es necesario que la apostasía venga sobre la iglesia. ¿Por qué es necesario esto? Porque entonces se va a manifestar el inicuo, se va a manifestar el anticristo, se va a manifestar aquel ser perverso. Está diciendo se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Apostasía, la estamos viendo en nuestros días de hoy. Estamos viendo en nuestros días de hoy. Estaba preparando el mensaje para mañana en la mañana en nuestro programa en portugués en la página del Ministerio Windows Dubai, que estamos hablando sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, y estaba leyendo algo sobre la iglesia de Sardis, y es extremadamente interesante porque Sardis era una iglesia aparentemente rica. Las personas tenían un buen poder adquisitivo y se utilizaban de algunas piedras colgadas en su cuello, las piedras de Sardis, las utilizaban colgadas en su cuello para que los malos espíritus no la alcanzaran. Y esto llegó hasta la iglesia del Señor. Y Jesús tiene una palabra de juicio para la iglesia de Sardis. Esto lo vamos a ver mañana por la mañana. Pero ya en aquella época ya existía una cierta apostasía en el medio de la iglesia. ¿Y qué decir de nuestros días de hoy? De nuestros días de hoy. Las personas han inventado cosas que no están en la palabra de Dios y las están enseñando y dándolas por sentado como si realmente estuviesen escritas y estuviesen en la palabra de Dios. Hoy, la predicación más común que se puede escuchar es una predicación motivacional. Aquella predicación que va a mover con tus emociones, que te va a dejar bien, que te va a dejar feliz, por un corto periodo de tiempo, porque luego, pasada la emoción, vuelve la tristeza, vuelve la amargura, vuelven las preocupaciones, y muchos hasta se desilusionan con la palabra de Dios y nunca más vuelven a los caminos del Señor. Hombres, Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo que en los últimos tiempos, en estos tiempos, habrían hombres corruptos, amadores de sí mismos, hombres que no predicarían la sana doctrina. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, verso número 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios, por la oración
es santificado. En los postreros tiempos, está diciendo apóstol Pablo, muchos apostatarán de la fe. Y luego da una descripción de lo que sería la apostasía, escuchando a espíritus engañadores, mintiendo, engañando. Y curiosamente, la iglesia, muchas veces está conmemorando festividades que no tienen absolutamente nada que ver con el cristianismo. Hoy se ha introducido en la iglesia del Señor varias cosas, entre ellas costumbres de la iglesia romana, festividades de la iglesia romana, así como también están intentando judaizar la iglesia a través de la utilización de símbolos de Israel. Están intentando judaizar la iglesia del Señor. Fiestas que fueron establecidas para el pueblo de Israel, hoy las tratan como fiestas bíblicas y que la iglesia también las debería de hacerlas o participar, conmemorar esas fiestas. Recordemos que el apóstol Pablo tuvo un gran encontronazo con el apóstol Pedro, justamente por estas cuestiones. Justamente porque Pedro quería judaizar la iglesia. Disimuladamente Pedro y algunos otros convencían a las personas de que se circuncidaran. Y hoy se está introduciendo dentro de la iglesia del Señor un judaísmo más moderno, disfrazado, pero por detrás de todo eso, lo único que mueve a estas personas es un interés económico, porque ahí entonces se organizan las exclusiones a Israel. Ahí se va a vender la menorá, ahí se va a vender el shofar, ahí se va a vender tantas cosas que traen de Israel. Cuidado, la apostasía está golpeando la puerta de la iglesia en nuestros días de hoy. Comenzará entonces después que ocurra una gran rebelión contra la fe, que es la apostasía. Comenzará la tribulación. Después de estas cosas, el anticristo, el inicuo, aparecerá. Del 3 al 10, aquí de Segunda de Tesalonicenses, nosotros tenemos un pasaje que nos habla claramente sobre esto. Y nos dice la palabra del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es una alerta para la iglesia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hoy ya estamos viviendo, podríamos decir, una sinopsis de lo que va a ser cuando se manifieste el anticristo. En el mundo globalizado en el cual estamos, se están creando leyes, se están creando programas para que vengan a callar las voces que hablan de Cristo. Todo está siendo preparado para que esas voces que proclaman la verdad del Evangelio vengan a ser calladas, vengan a ser amordazadas. Tanto aquí como en Latinoamérica, como en el mundo entero, esto está sucediendo. ¿A través de qué? A través de leyes.
en el nombre de la igualdad, en el nombre del respeto, de la tolerancia, van entonces empujando la iglesia contra una pared y tratando de frenar la voz del Señor. Pero eso no lo podrán hacer. Como le dijo el Señor a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Y continúa diciendo la palabra del Señor: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? El apóstol Pablo les está trayendo a recordación a los tesalonicenses de aquello que él les había hablado anteriormente. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, del versículo número 3 hasta el versículo número 12. Hemos estado leyendo este pasaje. El inicuo de un momento a otro se va a manifestar. De un momento a otro el anticristo se va a manifestar. Se está intensificando el poder de la iniquidad. Estamos siendo bombardeados todos los días por el poder de la iniquidad. Esto lo vemos a diario, por los medios de prensa, por las redes sociales, la educación, universidades, escuelas, colegios, en fin, se está llevando a que tengan un descrédito total de la palabra de Dios. Personas que aquí en Brasil, algunos artistas, entre paréntesis, famosos, pretenden o están alzando su voz para que la palabra de Dios venga a ser modificada, para que algunos versículos de la palabra de Dios o algunos capítulos enteros vengan a ser sustraídos, vengan a ser prohibidos de leerlos, de hablarlos públicamente, de predicarlos públicamente. Entonces ya se está armando todo para la manifestación del anticristo. Y ahí entonces comenzará la tribulación, que serán 7 años. Los primeros 3 años y medio será una aparente paz, pues el inicuo intentará traer paz al mundo y lo logrará. Organizará el mundo políticamente, estableciéndose un solo gobernante, estableciendo una sola religión, que esto ya está todo encaminado, ya está todo preparado en los Emiratos Árabes,
ya está la casa de Abraham, donde allí ya está todas las religiones juntas, en ese predio o en ese complejo, ya están todos juntos allí, prácticamente preparándose para estar al servicio del anticristo. Una única religión, una única moneda. Entonces esto todo está para suceder de un momento a otro. A partir de que la iglesia sea arrebatada, los 3 primeros años, este hombre llamado el inicuo o el anticristo, él va a tratar de ganarse la simpatía mundial. Luego, después de esos 3 años y medio, va a venir el otro periodo de 3 años y medio más, que nosotros conocemos como la gran tribulación. Entonces ahí sí comenzará una feroz persecución contra aquellos que pretendan hablar del Señor. Y recordemos algo, hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, el cual nos consuela, nos fortalece, nos da sabiduría, nos da discernimiento, intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Ahora, durante la tribulación, aquellos que no participen del arrebatamiento de la iglesia, aquellos que por amar al mundo, la concupiscencia del mundo, por mirar para atrás como la mujer de Lot, esos se irán a quedar. Aquellos que han puesto sus ojos en lo material, y se quedarán. Aquellos que viven en adulterio, en fornicación, en inmoralidad, se quedarán. Pero luego del arrebatamiento de la iglesia se darán cuenta del gran error que cometieron de no haber creído en la palabra de Dios. Y entonces va a venir el lloro, el arrepentimiento, pero ahora estarán solos, sin la gracia de Dios, sin el Espíritu Santo de Dios y sin una iglesia para congregar. Si entendiéramos esto, ¿qué unidad existiría en la iglesia de Jesucristo en los días de hoy? Si entendiéramos esto, de que el tiempo de salvación es ahora, que debemos de estar preparados, porque de un momento a otro, en un abrir, en un cerrar de ojos, será el fin. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos y así nos encontraremos con el Señor en las nubes y allí estaremos para siempre con Él. Déjame preguntarte algo en esta noche. ¿Crees en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Crees de que Cristo viene por su iglesia? ¿Crees que estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de la humanidad? ¿Crees realmente en Jesucristo? Y una última pregunta. ¿Estás preparado? Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, quiero agradecerte, quiero adorarte, quiero exaltar tu santo y soberano nombre. Señor, porque tú eres fiel y permaneces para siempre. Agradecerte, Señor, porque tu palabra es fiel. Señor, ni una jota, ni una tilde, nada, absolutamente nada, ha de caer de tu palabra, Señor. Tu palabra se cumple al pie de la letra, porque tú eres fiel a tu palabra. Señor, que podamos aferrarnos, abrazarnos, Señor, de esta palabra. Esta palabra es salvación, de esperanza, de fe. Señor, y que podamos ser como aquellas
5 vírgenes sensatas que tenían sus lámparas llenas de aceite. Oh Señor, socórrenos en el momento de dudas, de incredulidad. Señor, socórrenos, oh Padre, cuando hombres y mujeres perversos quieran intentar manipularnos o a convencernos de abandonar la fe. Ayúdanos, oh Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Mañana, cuando sea las 21 horas, estaremos nuevamente aquí para continuar hablando sobre la gran tribulación. Que podamos decir como el salmista David en esta noche: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiados. Y que en el día de mañana, cuando nos levantemos, podamos decir: me acosté y dormí porque el Señor me sustentó. Vaya hasta nuestra página en YouTube, Pastor Juan Teixeira, suscríbase, deje su like, comparta este video con sus amigos y familiares. Que la gracia, que la paz y la misericordia del Señor Dios Todopoderoso sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, desde ahora y para siempre. Amén.